Buenas tardes. Seguimos con la segunda parte del ejercicio, que consiste en que nos dan el plano PNNID. Este plano se llama Piping and Instrument Diagram, PNID, y el ingeniero chileno, el PNID. Cuando ustedes les dan el PNID, ustedes tienen que devolverse a saber qué está haciendo este PNID. Por lo tanto, tienen que estar mirando todo esto. Entonces tienen que saber qué estrategia empleamos, eso. Por ejemplo, el TT10 con el TC20, el TT20 y el J20, ¿qué control forman ellos? ¿Cuál es la estrategia de control del lazo 20 más el 10? ¿Qué control forman ellos, chiquillos? Según lo que vimos, lo que se acuerdan, lo que están mirando, no sé. Chicos, ¿se acuerdan o no? Lo estamos analizando. Miren, fíjense, ¿qué controlador lee la variable salida con dos tipos de sensores? ¿Qué estrategia de las cuatro estrategias? Tenemos control realimentado, prealimentado, razón, cascada. ¿Cuál es el que tiene que tener dos sensores para leer la variable salida? El de razón. Correcto, el de razón. ¿Qué razón se está estableciendo aquí? ¿Cuál es la variable de aquí, de esto? ¿Cuál es la variable principal? Temperatura. La temperatura. Ya, ¿y qué están diciendo? ¿Quién es? Este es un sensor de temperatura y este es el otro sensor de temperatura. La división de esto nos va a dar la razón, ¿cierto? La pregunta es, del plano, ¿cómo identificamos quién es el maestro y quién es esclavo, teniendo claro que este es el control de razón, como dijo la compañera? Y aquí lo notamos. Este es un control de razón de temperatura. Con el tag number, se supone. Claro, razón de temperatura, ¿cierto? Con el tag number. ¿Cuál es el tag number, compañero, entonces, maestro? El 10 debería ser. ¿Cómo se llama el 10? O sea, el TT10 es el maestro. ¿Ya? Y lo que tienen 20, ¿Ya? que el TC, el TT y el JC deberían ser los esclavos, se supone. Sería controlador esclavo, sensor esclavo y actor esclavo en el control de razón, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, el TT10, ¿qué es lo que ¿de qué manera? ¿Qué set point tiene el TC20? Remoto. Ese remoto. ¿Por qué? Porque se lo va a entregar el sensor PT. PT10. Eso, se lo entrega de manera... ¿De qué tipo de manera se lo entrega el set point? ¿Local, remoto o no tiene? Remoto. Ya, perfecto, compañero. Entonces, ahora sí. TT10. Nombre del elemento. Transmisor. Siempre tienen que nombrar esto. Transmisor de temperatura TCAL 3. ¿Cierto? Maestro en razón o en control de razón de temperatura 1 es a temperatura 3. ¿Sí o no? ¿Cuál es la variable controlada? ¿Qué es lo que necesitamos que se mantenga constante? ¿Cuál es la variable controlada en un control del que estamos hablando? ¿Hablen, compañero? Sea la temperatura del tanque. No. ¿La razón de temperatura? Eso, compañero, ¿no? ¿Se acuerda que el estanque era un 50% del otro? Entonces,
Entonces, y a las finales, en un control de razón, ¿cuál es la variable de salida? La razón. La razón, pues compañero. Entonces aquí, la razón, como ustedes no saben la razón, entre T1 y T3. ¿Sí o no? Variable controlada, la razón. Variable que alimenta el controlador. ¿Con qué variable está alimentando el controlador este TT10? ¿Qué información le está dando? ¿De dónde? ¿El transmisor de temperatura de dónde está dando la información? ¿De qué tanque? Del tanque 3. Entonces la variable que alimenta al controlador, ¿con qué variable se alimenta? Variable. Se alimenta con presión, se alimenta con flujo. Temperatura. Exacto, compañero, con temperatura. ¿Qué temperatura? Del tanque 3. Eso. TK3. Clase setpoint. ¿Tiene setpoint un Profe, una sensor? duda. El Ahí la sensor. temperatura del tanque 2 no se considera como una variable que No, alimenta porque el estamos controlador. analizando solamente el sensor TT10. Po. Después vamos a llegar al TT20, ¿me entiendes? Vamos a ir sensor por sensor. ¿Me explico? Sí, sí. Ya. El TT10 lleva setpoint. No, porque es un sensor. Eso. No aplica. ¿Alguna duda en esta línea? ¿Alguien que quede con alguna duda, algo para poder pasar a la otra línea? Porque así vamos a hacerlo rápido. O sea, vamos a ir bien, terminamos y listo. Pero tenemos que ir entendiendo todo a la vez. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿No quedó nadie con una duda? ¿Podemos pasar al otro? Pongan manito arriba porque alcanzo a mirar a Francisca, Rodrigo, Valentina, Francisca Aranda, Matías Ojeda y Francisco Javier. Francisca Rojas ya lo vi, Francisca Aranda no la veo. Perfecto, eso es lo que alcanzo a ver. A ver, voy a ver si puedo ver más allá. Sí, vi ahí a Francisca. Ah, pero es que respondieron casi todo. Perfecto. Ya, entonces quedó claro el TT10. Le voy a poner un visto bueno que ya estamos ok con ese TT10. Y borro el TT10. Y ahora sigo con el otro. TC20. TC20. Compañero, compañero. Nombre del elemento. Sería controlador de temperatura el tanque 1. Controlador de temperatura. El controlador controla el estanque 1 y el estanque 3, ¿o no? Claro, sí, de alguna forma. Entonces, ¿cómo le podríamos agregar que la estrategia era a razón de qué? Razón de temperatura. Eso, compañero, si eso en eso estamos en una razón de temperatura, pues no estamos en una razón de flujo. De temperatura, ¿entre qué? Entre temperatura 1 es a temperatura 3. ¿Se entiende? ¿Y el controlador es maestro o esclavo? Chiquillo, ¿el controlador es maestro o esclavo? Esclavo. Esclavo. Siempre en la razón el controlador es esclavo. Controlador de temperatura, razón esclavo. ¿Qué variable está controlando el controlador? Valga la redundancia. ¿Qué quiere el controlador mantener constante? Acuérdense. Temperatura. No, vos, compañero, compañera. La razón de temperatura. Eso. La razón de las temperaturas necesitamos mantener constante, no la temperatura constante. Entre T1 y T3 igual constante. Variable que alimenta al controlador. ¿El controlador con qué se alimenta? Para poder establecer la razón.
¿con qué se alimenta? Lo dijimos. Variable de temperatura. Ya, pero ¿qué temperatura? Po? ¿Se alimenta con una temperatura o se alimenta con dos para establecer la razón? Sería con las dos, con TT20 y TT10. Correcto. Entonces, variable que alimenta, pero la variable sería temperatura TK1 y, le puse un ilógico, disculpen, y temperatura del tanque TK3. ¿Se entiende? Porque el controlador se alimenta de estos dos para poder establecer la razón y decir, abro más o menos, ¿me explico? Entonces, variable que alimenta al controlador hay dos, como dice el compañero, la temperatura del estanque 1 y la temperatura del estanque 3. ¿Se entiende? Sí, ¿Se profe. entiende? Pongamos un visto entonces, chiquillos. ¿Se entiende? Por ahí los veo ya. Valentina, Francisca, Javiera, Víctor Palma, Francisca Aranda, ¿cómo estamos? Francisco Javier ya. Fabián Verdugo, María Nenen, Fabián Verdugo, Rocío, ¿se entiende? No alcancé a mirar para allá, pero bueno, está grabando. Vale, ahí sí, chiquilla, ahí sí, vale, gracias, ahí las veo. Que tengo que girar por un lado para poder mirarlo a todos. Ya. ¿Y qué clase de set point recibe y quién le da el set point? Contéstenos a todos, porque acuérdense, estamos en la última clase. ¿Local? Oh, Lo que habían remoto. dicho Remoto. delante. ya. ¿Quién es el único estrategia que da set point local? Para que quede claro. Realimentado. Eso, Matías Catalán. Entonces, este controlador recibe un set point remoto, ¿de dónde? De TT10. Eso. Aquí está el TT10 y ahí lo marcamos, recién ahora lo marcamos. Set point. Si se dan cuenta, el maestro tiene el que al set point, el esclavo tiene el mismo tag number, entonces no hay por dónde perderse. Clase set point, remoto. Ya. Pregunta, ¿entendieron la línea? Pónganme la manito, ya María, Verdugo, Matías Ojeda, Rocío Fuentes, me paso al otro lado, Frede, Roja, Víctor Palma, Francisca Aranda, ¿cómo está? Ya, ahí ya los vi a todos los que me pusieron la mano arriba. Bien. Pasamos entonces a la otra línea. Entonces, fíjense en la mecánica, porque ustedes dicen, el ejercicio es difícil, no es tan difícil, porque si ustedes entienden que este es el maestro, que este recibe un set point remoto, que este es un transmisor del esclavo, y este es un actuador esclavo, entonces esta tabla se rellena fácilmente. ¿Me entienden? Por ejemplo, decimos el otro, tenemos listo este, ahora, y nos vamos al TT20. El TT20, ¿qué tipo de controlador es? O sea, nombre del elemento, díganme. TT20. Háblenlo más. Función de temperatura del tanque 1. Y la estrategia, el tipo de control. Control de razón de temperatura. Ya. Y el sensor es maestro o esclavo. Esclavo. Entonces, ¿cómo le ponemos el elemento? Sería transmisor de temperatura del TK1 esclavo en control de razón. De T1 es a T3. ¿Se entiende? Porque un transmisor de temperatura del estanque 1 esclavo en el control de razón entre T1 y T3. ¿Se entiende? Ahí no quedan dudas, ¿me explico?
Ahora, variable controlada. ¿A qué está censando el TT20? ¿A qué está censando el TT20? ¿Cuál es la variable que está controlando? La temperatura del tanque. Claro, pero la variable controlada, ¿cuál es? La razón de temperatura. Eso. Ojo, aquí tú pones la variable principal, razón. O sea, a pesar de que es esclavo, él igual está controlando la razón entre T1 esa T3. Y ahora viene lo que acaban de decir. Variable que alimenta al controlador. ¿Con qué está alimentando el controlador el TT20? ¿Con qué variable? Esa es la temperatura del tanque. ¿Qué tanque? Tanque 1. Eso, compañero, entendió. Temperatura de TK1. ¿Clase set point? No aplica. No aplica porque es un sensor. ¿Se entiende? Y ahí tenemos listo el TT20. Ahora nos vamos al TC20. El TC20 es un actuador, así que tag number TC, o sea, el Joule Control. Joule Control 20. Nombre del elemento, controlador de temperatura para control de... No, esto no es un controlador. Un Joule Control es un controlador de potencia. Porque Joule Control, Joule, si viene energía, se dice controlador de potencia. Controlador de potencia. El actuador lo voy a poner aquí. Y aquí le pongo para, como no hay otro control de temperatura, otra razón de temperatura, disculpen, ustedes ponen razón de temperatura. Y si quieren especificar, se aseguran y ponen R igual T1 es a T3. ¿Se entiende? Variable controlada. La razón, porque estamos en el control de razón. Variable que alimenta al controlador. Este no alimenta a nadie, es un actuador, entonces no aplica. Clase set point no aplica. ¿Por qué? ¿Por qué no aplica en la clase set point? Es obvio, porque una válvula o un actuador. Pero en el Joule Control, él recibe, disculpen, la clase set point sí aplica. Remoto. Remoto porque él recibe una orden, pero él no se alimenta con ningún sensor aquí. Por eso esa parte de ahí no aplica. Variable que alimenta al controlador porque no hay ninguna que alimenta al controlador, sino que le dan una orden que abre o cierra. ¿Me explico? Ya. ¿Se entendió esa línea? Póngame un visto bueno arriba, por favor, y lo veo al tiro. Francisca, Rocío, Fabián Verdugo. Ya, Rocío. Ahí me confundí un poco con el set point porque en ese caso el set point del controlador TC20 no vendría siendo el mismo del JC20. No. No, es que el del TC20, sí, vendría a ser lo mismo porque los dos son remotos. Pero este de aquí atiende a la estrategia de control de razón y este de aquí es porque un controlador y el controlador, el set point, por decirlo así, es variante de 4 a 20 mA. Y depende de cómo se vaya ajustando. Por eso es remoto, porque se está a todo rato está subiendo o bajando, pero como el controlador recibe un set point remoto. ¿Me explico?
Sí. No es como el otro, que el prealimentado, que no tiene. ¿Me explico? Este sí, pues sí tiene, porque es como un actor, es como una válvula inteligente, por decirlo así. Que las válvulas igual dentro de todo son inteligentes, porque van de más a menos, ¿me explico? Ahí, compañeros, ¿se entiende? Vale, Héctor. ¿Alguien más tiene duda al respecto? Ya. Levántenme la manito, pasamos al otro lazo, terminamos el lazo de temperatura. Levántenme la manito. Vale, María. Vale, Valentina. Javiera, Frede. Espérenme que lo Víctor, la otra parte. Víctor Aranda. Acá. Francisca Campos, Rocío, Fabián, Matías Catalán, Matías Ojeda, Francisco Javier, eso. Levántenme la manito, por favor. Y Francisco Javier, perfecto. Ahora sí. Ahora con seguridad paso a la otra línea. ¿Se dan cuenta de si el asunto al principio como que cuesta agarrarlo, pero después de a poco ustedes se dan cuenta que esta cuestión es bien mecánico, teniendo claro qué es lo que hicieron antes, o mirando el plano? Pues si aquí estamos mirando el plano, no sabemos. O sea, se supone que todo lo que hicimos en la primera clase, o sea, en la primera parte de la clase, no lo desconocíamos. Entonces ahora tenemos 10, 20, nos vamos al 30. LT30. Miramos el LT30. ¿Qué está leyendo? Lee la variable de salida de nivel. ¿Qué clase de estrategia está aplicando el LT30 en lazo 30? Realimentado. Ya no nos vemos. Ya, si es realimentado, entonces, nombre del elemento y la estrategia. Nombre del elemento. Y ascensor de nivel del tanque 1. No, pues acuérdese que tiene que tener, con el tag number tiene que decir sensor. ¿Cómo se dice? Ya. Transmisor. Sí, pues transmisor De nivel. ya. Sí, va. Transmisor de nivel TK1. ¿Y con qué estrategia? ¿Con qué estrategia? Realimentado. Realimentado, porque lee la variable de salida. Realimentado. Porque lee la variable de salida. ¿Qué variable está controlando? Profe, pero por ejemplo, acá cómo es tan evidente saber que la variable salía si no conocemos el diagrama de QLI. Ah, ¿Qué porque pasa es si evidente, porque mira, el- veamos lo evidente que es. No conocemos la variable QLI. Mi pregunta, ¿qué está midiendo esto? el nivel, ¿Y esto qué está midiendo? el flujo? Si yo estoy controlando nivel y quiero medir nivel, ¿qué te hace que es la que lee la variable de salida? O sea, en el fondo, tú tenés que mirar el plano y ver qué está haciendo. ¿Me explico? ¿Quién de aquí, por ejemplo, este controlador tiene que ver con la variable de salida? Sí. ¿Y este controlador tiene que ver con la variable de salida? En parte sí, porque también es de... ¿En También qué? Ya, pues ya, ese es el análisis que hay que hacer, compañero. ¿En qué se diferencian los dos controladores? ¿Qué lee este controlador, por decirlo así? Al control, ¿lo alimentan de qué? A este control, al LS30, ¿de qué lo alimentan? le manda la altura del estanque. El nivel, ¿cierto? ¿No? Sí. Y este de aquí, ¿qué le mandan? El flujo de salida del estanque. Entonces, ¿quién es la variable de salida? ¿Quién en realidad, quién nos interesa mantener constante? El nivel. El nivel, ¿me entendés? Es que claro, ahí me causó una confusión porque me acuerdo que una vez vimos el caso de que queríamos mantener el nivel de un estanque constante, hacíamos que el flujo de entrada y de salida fueran iguales.
Entonces ahí Aquí, también, cuando no estamos pensando en el realimentado, estamos pensando en este, porque ahí el flujo de salida es igual al flujo de entrada, pero aquí tenemos una acción combinada de realimentado más prealimentado por un mismo nivel. Y fíjate, L, 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 o sea, lo que se está controlando aquí te lo está diciendo el nivel. ¿Me explico? claro, claro. Pero con diferente estrategia, po. Una te lee la variable de salida y el otro te lee la perturbación, ¿me entiendes? Entonces, obviamente tú vas a decir, si lee la variable de salida, entonces este va a ser realimentado con set point local y este va a ser prealimentado con sin set point, el LC20 y el, o sea, el LC40 sin set point y el LC30 con set point. ¿Me explico? Claro. ¿Ahí quedó más claro, compañero? Sí, sí. Ya. Variable que alimenta al controlador. ¿Con qué variable lo está alimentando el controlador el LC30, el LTD30? Chiquillas, chiquillos. Un set point. No. Ah, no. ¿Con qué lo está alimentando? ¿Con Con qué el variable? El nivel del tanque. Eso, el nivel de... Si esta tabla es fácil, pero ustedes tienen que saber llenarla. Clase set point No Ahí aplica. no tiene. no aplica. Ahora, ¿alguna duda? No me Pónganme quedó una claro. manita. Disculpa. No hay dudas. Ya, No. pónganme una manito arriba, eso, Rocío, grande. Vale, Francisca, Verdugo, Matías Catrán, Matías Ojeda, Francisco Javier, ¿cómo estamos? Vale, voy para la otra pantalla, espérenme un poquito. Vale, María Nenen, Javiera Fredes, vale, Francisca Aranda, Valentina Roja, Víctor Palma. ¿Ya? Valentina, ¿cómo estamos? Sí, profe, lo había puesto. Quizás ya se acabó. Es que tengo que correrme, mira, veo la primera pantalla a los primeros 6 y tengo que apretar un botón para poder ver a los segundos 6, así que me disculpan. Miren, yo cuando leo la primera vez, le explico para poder que avancemos rápido. Primero leo a Rocío, Fabián, Verdugo, Matías Catalán, Matías Ojeda, Francisca Campo. Hasta ahí llega la pantalla. Cuando aprieto, aparece Francisco Javier, María Nenen, Javiera Fredes, Víctor Palma, Francisca Aranda y Valentina Roja. Ahí yo termino de ver la acta. Si se fijan, repitió, parece que a uno. No, Francisco Javier parece que lo repite, claro. No lo repite. Entonces, tienen que esperarme a que haga el clic por el otro lado. O sea, cuando yo les diga si estamos todos ok, voy a ver primero a la Rocío, al Fabián, al Matías. Ah, perfecto. Y puede poner el Víctor, ¿cierto, Francisca? Esperen, déjenme. Francisca puede poner el Víctor, ¿cierto? Sí. Ya. Vale. Perfecto. Ya. Seguimos con la otra. Entonces, si se dan cuenta, esto empieza lentamente y se termina rápidamente, porque cada vez que vamos a estar haciendo esto, van a estar diciéndome se pone remoto, se pone local. Entonces, tenemos listo el LT30. Como el LT30 está solidario al LC30, al tiro hacemos el LC30. Nombre del elemento. Díganmelo. Controlador de nivel. Claro. ¿En qué lazo? Realimentado. Lazo realimentado. Nivel 1 le va a poner porque va a ser lo mismo al otro. Variable controlada. Nivel del tanque. Tanque Eso. Nivel TK1. Variable que alimenta al controlador. Nivel TK1. Porque lo alimentan con nivel. La variable que controla es el nivel. Por lo tanto, ¿qué clase set point tiene? local. Eso, compañero, ¿entendió usted? ¿Quién es usted? ¿Verdugo?
No, Matías Catalán. Vale, Matías Catalán, te pasaste porque tú te conectaste hasta con el celular. Te conectaste con el computador y el celular. No, Sí. es el Mati Ojeda. Ah, me equivoqué. Ya. Chiquillos, vuelvo a preguntarle. Francisco Javier, María Elena, Javiera, Víctor Palma, Francisca Aranda, Valentina. ¿Quedó claro? Javiera Fredes. Vale, me paso al otro lado. Ya me falta Francisca y Rocío. Vale. ¿Se dan cuenta que cada vez es más, se entiende más porque volvemos a repetir lo mismo? Entonces, de a poco van a empezar a adquirir esto y de aquí a que terminemos van a quedar bien. Y la ayudante les dé una ayudantía y ahí la van a poder hacer todo. El lunes. Entonces, tenemos listo el LC30. Ahora nos vamos al FT40. Nombre del elemento. Transmisor de flujo. Eso. ¿Y con qué estrategia? Con prealimentado. ¿Por qué? Porque está midiendo la variable. O sea, Eso, a ver, está viendo la espérame, variable espérame. ¿Está viendo la variable de flujo. Y No, se supone. O sea, respecto al XLI. De perturbación. Eso, compañero, esa es la palabra. Transmisor de flujo. ¿Y cuál es la estrategia? prealimentado. Prealimentado porque lee la variable L, prealimentado. Porque si tú te das cuenta, no tiene nada que ver el flujo con el nivel, pues entonces ahí tú te das cuenta que hay una prealimentación porque después él pasa a nivel, pues dice, en el controlador no pueden haber cosas que no tienen. Lo que pasa es que este controlador, como no tiene set point, está como regulado lo que tú decís. Por aquí estoy viendo la entrada y la salida. No sé quién me hizo esa acotación. Variable controlada. ¿Qué variable seguimos controlando? El nivel del tanque. Nivel TK1. Y ojo, el FT40 tiene doble determinación, así que yo estoy haciendo para el lazo prealimentado primero y después voy a hacer para el lazo en razón. ¿Me explico? Variable que alimenta al controlador. ¿Con qué se alimenta el controlador LS40? ¿El flujo? ¿Ah? ¿Con el flujo? Perfecto, compañero, con el flujo, porque se alimenta la perturbación. ¿Con qué flujo? ¿Cómo se llama ese flujo? ¿F cuánto? 1.3. 3. ¿Clase set point? No aplica. No aplica porque un instrumento, lo único que tienen set point son los controladores, ¿se entiende? ¿Están claros? Sí, profe. Sí. El FT40 lo voy a poner a media porque falta cuando lo expliquemos, como tiene doble, tenemos que explicar qué está haciendo acá, porque acá acuérdense que el maestro en el controlador de mezcla, ¿me entienden? Ya. Necesito que me avisen. Rocío, Verdugo, Matías, ¿están bien en este? ¿Se entendió? Manito arriba, por favor. Vale, Fabián. Vale. Matías Ojeda, Francisca Campo. Matías Ojeda, estamos bien. Perfecto. Acá leí a Francisco Javier, Javiera, y el resto no alcancé a leer. Vale, Javiera. María, Víctor, Francisca Aranda, Matías, Catalán, ya lo leí. Perfecto. Vamos al otro. Ahí sí, ahora ya estoy entendiendo la tónica de cómo ir grabando y borrando. Entonces aquí borramos de nuevo y aquí damos todas las explicaciones. Explicamos ya este a media. Ahora nos vamos al LC40. ¿Se dan cuenta? LC40 ya está más o menos analizado. Nombre del elemento. Compañero, hablen por favor. Nombre del Controlador elemento. de nivel. Eso. Y estrategia. De lazo prealimentado. Lazo prealimentado.
Ahí no, porque variable controlada, Nivel del tanque. nivel. Variable que alimenta al controlador. ¿Quién alimenta al controlador? El flujo de salida. Flujo 1.3. Eso. ¿Cómo se llama el flujo de salida, compañero? F13. F13. Correcto, compañero. ¿Clase set point? Creo que no llega porque es prealimentado, ¿no? Eso, compañero, no llega porque el pre no tiene. O sea, todos los prealimentados no tienen. ¿Quedó claro, chiquilla? Voy a ponerme acá, espérame. Eso, vale, manito arriba. Francisca, Rocío, Fabián, ya. Valentina, vale. Y Matías, ya. Acá, Francisco Javier, ok. Víctor Palma, ok. Francisca Aranda, ok. Fredet, ok. María Nene, ¿cómo está? ¿Se entendió? Disculpe si es que no la está, por eso me corrió allá. Francisca Aranda la vi, ¿cierto? Sí, perfecto. Y ahí me devuelvo y ahí los quedo esperando la otra. Ahora borro con tranquilidad. Y cada vez van a ir más compañeros colaborando con ese compañero que está colaborando, porque ese compañero después no va a tener que estudiar en la clase tanto para la prueba, ¿me entienden? Aquí ustedes tienen que quedar peritos, ¿me explico? Entonces, hicimos el C40. Nos vamos acá. ¿Qué es lo que es esto, compañero? ¿Un lazo cascada? Lazo cascada. Eso, compañero. Un lazo de cascada. Entonces, vamos al FC50. Nombre del elemento. Controlador de flujo 50. Controlador de flujo. Nada más que ponga de flujo. Y ahora, ¿qué estrategia está empleando este controlador de flujo? Lazo control de cascada. Cascada. ¿Por qué? Porque el flujo 1 era no manejable, entonces teníamos que ir a hacer ese lazo en cascada que era mover la perillita. La variable que está controlando, aquí, variable controlada, puede ser el flujo, porque está controlando el flujo, pero él se refiere a la variable principal de esto. ¿Cuál es la variable principal de esto? El nivel. Eso, compañero, el nivel. Y ahora viene, variable que alimenta a este controlador. ¿Con qué se alimenta este controlador? Porque acá recibe una orden, ¿cierto? ¿Con el flujo? ¿Qué flujo, compañero? El de F1. Eso, pues, compañero. Flujo F1. Perfecto. ¿Y la clase setPoint? ¿Qué setPoint recibe este? Replica. No, pero la rosa a la L la sí. ¿Cómo Ah, que sí. la cascada no tiene setPoint? Pensé que era No, pues si uno, miren, el prealimentado no tiene, ¿cierto? Este de aquí, setPoint local, porque lee la variable de salida. O sea, tenemos setPoint local, para el prealimentado no tiene, este es setPoint local, y este ¿cuál es? Si lo está dando un instrumento. Es ¿Remoto? remoto. Remoto, bien, compañera. Remoto, porque se lo están dando, las dos sumas le están dando un setpoint remoto. ¿Se entiende, compañero? ¿Se entiende? Ya, vale, eso, póngame la Matías Ojeda ya. Póngame arriba de este, si entendieron esto, voy a borrar la línea. Fabián Verdugo, Valentina Rojas me falta en esta línea. Voy para el otro lado. Casi todos me falta Víctor Palma y Francisca Aranda nomás, no alcanza a verlo. Vale. Víctor Palma parece que no está. Vale, Javier Alfredo. Vale, Víctor Palma. Perfecto. Vale, María Nenen. Entonces, ¿se dan cuenta que cada vez esta cuestión adquiere más rapidez? Claro, al principio no sabían qué hacer, pero ya de a poco nos vamos soltando.
Entonces ya ya saben lo que hace, pues ya tenemos listo Ahora el No FT50, tengo palabras. Profe, disculpe, igual me quedó en duda con la variable a controlar. ¿Por qué tal nivel? o sea, porque a la larga esta es parte de la actuación, lleva un arreglo a la cascada para poder que el nivel quede estable. ¿Me explico? La variable controlada desde el punto de vista del controlador en general se toma el nivel, pero en particular, para poder que usted también tenga la opción y en la prueba no tenga problema, usted puede poner variable principal, nivel, variable principal. Y como variable secundaria, flujo. Variable secundaria. O sea, nivel, variable maestra. Pues acuérdense que... Y también puede decir que el flujo es la variable esclava. ¿Me entiendes? Porque el controlador de cascada tiene maestro y esclavo. Tiene setpoint esclavo y setpoint maestro. ¿Me explico? Entonces la variable controlada puede ir variable, nivel de la variable maestra o flujo de la variable esclava. Así hay que describirlo, para que no tenga problema. ¿Se entiende ahí? ¿Compañero? Vale, Matías. Nombre del elemento entonces. Transmisor de flujo. Claro, transmisor de flujo. Maestro esclavo. Transmisor de flujo. Esclavo. No sé. Esclavo, siempre acuérdese que la cascada es un subnido del maestro. Entonces siempre la cascada, tanto el controlador como el transmisor son esclavos. ¿Me explico? Y ahora dice variable controlada, nivel para variable maestra y flujo para variable esclavo. ¿Me entienden? Ahora, variable que alimenta al controlador. ¿Quién alimenta el FT40? O sea, el FT50, ¿qué variable está informándole al controlador? El flujo El flujo. F1. Eso, flujo F1. Eso, compañera, vaya integrándose nomás. Flujo y con personalidad, porque está diciendo bien las cosas, así que, y si las dice mal, no importa. Flujo 1. El FT50 lleva set point. No aplica. Eso, se da cuenta que de a poco empezaron a responder de otra manera y con otro tono. Cada vez. Disculpen, voy a borrar, pero quiero preguntar primero. Arriba las manos, por favor. ¿Se entendió? Ya. Francisca, Matías, Fabián. Voy para el otro lado. Disculpen. Alcanzo a ver a Víctor, Valentina Roja, Francisca Frede, ¿cómo vamos? Francisco Javier, ya. Rocío, Javiera, Rocío, Francisca Campo, Víctor Palma, Francisca Campo, perfecto. Qué bueno que están entendiendo, por lo menos eso dicen ustedes. Entonces ahí, si se dan cuenta, tenemos listo toda esta parte. Ya tenemos listo el prealimentado, el realimentado, la cascada, y ahora para terminar nos falta la razón para terminar la estrategia. Entonces acá tenemos que identificar que justamente que este control se alimenta de dos sensores. ¿Qué control está estableciendo esto? Una razón. La razón, ¿cierto? ¿Quién es el maestro y quiénes son los esclavos? Esto sería el FT40, Ya. ¿Y los esclavos? los 70, casos 70. ¿Entienden, chiquillos, el resto? ¿Entiende lo que está hablando el compañero?
Profe, ¿el número más pequeño siempre sería el maestro o no? El número que no tiene que ver con el número que no es solidario, por ejemplo, 70-70, el que es externo, siempre el maestro. Ah, ya, ok. En la razón, mira, fíjate acá, este de aquí era externo, y este eran esclavo y esclavo y esclavo. Lo mismo pasa acá, este externo, esclavo, esclavo y esclavo, por eso lo puse de 70. Aquí le puse J20, pero este no, pues este abre y cierra. Entonces, aquí está la segunda parte del otro medio que faltaba. Tenemos que escribir el FT40 porque tiene dos acepciones, ¿cierto? Entonces, el FT40, nombre del elemento. Dele, compañera, nombre del elemento. El transmisor de flujo. Eso, y con más seguridad, compañera, transmisor, porque esto lo normaliza, así que transmisor de flujo. Maestro esclavo en el control de razón. Ese era maestro. Maestro en control de razón. ¿Razón entre qué? Entre F1.3 es a F2.3. ¿Sí o no? ¿Queda claro hoy? Sí, profe. Variable controlada. ¿Qué se desea mantener constante en la mezcla? La razón. Eso, y con más fuerza después va a ser. Ahora dijo la razón, claro. Variable que alimenta al controlador. ¿Con qué lo está alimentando él? Conteste, no, compañera. Conteste, si no se preocupe. Con un flujo. ¿Qué flujo? ¿Cómo se llama el flujo? ¿Sería el 1.3 o no? Eso, compañera. ¿Ves que cada vez está dudando menos? Flujo 1.3, esta cuestión es así. El FT40, ¿qué clase de set point tiene? No aplica. No aplica. ¿Quedó claro? Levanten la manito, por favor. Voy para allá. Ya Matías Catalán, María Nenen, Matías Ojeda, Rocío, Francisca, estoy bien, voy por otro lado. Rocío, Javier, Javiera Frede, Fabián Verdugo, Víctor Palma, Valentina Rojas, ¿estamos bien? ¿Valentina? Vale. Ahora me devuelvo y borramos y hacemos el otro. Entonces, si se dan cuenta, el flujo FT40 lo tuvimos que escribir de nuevo, pero porque él pertenecía tanto a este control como al control prealimentado. Por algo tenía doble acepción. Y al tener analizado el asunto, esto se hace súper fácil porque el resto, ustedes saben ya que el FC70, ¿qué es lo que es? Nombre del elemento. Y apellido, si esclavo o maestro. Dele, señorita. Controlador de flujo esclavo. Eso. Controlador de flujo esclavo. ¿Entre qué? Y estrategia, control de razón. De la razón. ¿Entre qué? Entre F1.3 es a F2.3. Variable controlada. ¿Cuál es la variable de salida en el control de razón? La razón. La razón, pues compañera, justamente la razón. Ahora, variable que alimenta al controlador. El FT70, ¿de dónde tiene que alimentarse para poder saber la razón?
¿De qué flujo tiene que alimentarse? O sea, tiene dos flujos. Correcto, siempre la razón tiene dos flujos, compañero. Entonces, variable que alimenta al controlador, ¿cuáles son? El flujo 1.3 y el flujo 2.3. Correcto, flujo 1.3 y flujo 2.3. ¿Qué clases de point reciben los controladores en razón? Ese es remoto. Remoto, siempre los de razón son remotos. ¿Y quién se lo da? ¿Quién se lo Ahí da? no sé. Compañero, ¿quién se lo da? ¿Y por qué? Matías. Sería el 40 porque es el maestro. Eso, compañero. Sería el 40 porque el maestro. Acuérdense que así lo hicimos. Por eso es bueno hacer este ejercicio, porque este ejercicio es difícil, po. Pero no es tan difícil si lo hacen con el profesor, pues, ¿me entienden? Y ahí recién un medio más un medio, recién está listo este, recién está listo este. Ahora voy a la pizarra. Francisca, Matías, pónganme manito arriba, ¿se entendieron? Ya, Matías, Rocío, María, Matías, Francisca Campos y Matías Ojeda. Voy para el otro lado. Matías Catalán, me imagino que. Víctor Palmaví, Javier Fredes, vale. Me falta Fabián Verdugo, Valentina Roja y Francisco Javier. Perfecto. Francisco Javier, Rocío Fuentes. ¿Cómo estamos? Estoy verificando para que vayamos todos a la par. Francisco Javier está por ahí. Supongamos que no estamos. Ya. Vamos entonces, borramos. Si se dan cuenta, cada vez se simplifica más el asunto y van entendiendo más, porque el resto ya, todos los controles que estamos viendo ahora, ya son repetir los otros controles, ¿me entienden? Porque ya los vimos todos, realimentado, prealimentado, miren, cascada, realimentado, prealimentado, y lo que estamos terminando es razón, pero razón ya lo habíamos visto, así que me falta el FT70. FT70. Nombre del elemento, estrategia y si es clavo o es maestro en el control de razón. Díganmelo. Cualquiera, chiquilla. Chiquilla, arriesganse si es la última clase. Nadie se enoja. Denle nada más, señorita, dele. El FT70, ¿qué es lo que es? Chicas, Transmisión de flujo. transmisor de flujo. Maestro clavo. Esclavo, ¿Por qué? porque el maestro es el 40, FT40. Eso, transmisor de flujo esclavo en control de razón entre F13 y F23. Variable controlada. ¿Qué se desea en la variable de la mezcla? ¿Cuál es la variable de salida? María, dele nomás. ¿Flujo también o no? Matías. La razón. Razón. Buena, Francisca. Buena, Matías. La razón, pues si lo que quiere el control de razón es mantener la razón constante, por eso él se tiene que alimentar de este flujo y de este flujo. Esto de la variable controlar la razón, a pesar de que estamos analizando el instrumento. Pues el instrumento es parte del control de razón del lazo 70, que es el lazo clavo. Profe, con eso se ve la proporción del flujo liberado, ¿cierto? ¿Se puede interpretar así? Es que acuérdate que este llega solicitando algo y pasa por un factor de razón.
Ah, ya, sí. Ese factor sí, de tiene razón razón. nos dice cuánto más o cuánto menos tenemos que abrir de acuerdo al FT70. Sí. Aquí está la razón. O sea, por ejemplo, aquí llegó con 1 y pasó por el factor de razón y le dio un medio, entonces el set point de este flujo realimentado, esclavo, es un medio. Y se tiene que ajustar un medio. ¿Me explico? Sí, profe. Y ahí tenemos, no, todavía no. Variable que alimenta al controlador. ¿Con qué variable está alimentando el controlador? El FT70. Chicas, chicos. Esto es con el flujo 2-3. Eso. Flujo 2, 3. Siempre, chiquillos, cuando le estoy preguntando, fíjense dónde está conectado el flujómetro. El flujómetro está aquí, entonces el flujo 2, 3, pues el compañero se está dando cuenta hace rato, ¿ven eso? Clase set point. Clase set point, chiquillos. No aplica. Eso, no aplica. ¿Por qué no aplica, compañero? Porque es un sensor. Eso, compañero, eso es lo que hay que hacer. Lo único que aplican o no tienen son los controladores. Ya. Manito arriba, Francisca, Matías, María Nenen, Matías Ojeda, Rocío Fuente. Vale, María Nenen, Matías Ojeda, Yaguso. Voy para el otro lado. Ya, los vi a todos menos a la Francisca. Javiera Fredes. ¿Estamos bien? Javiera. Perfecto. Entonces ahí. ¿Se dan cuenta que ya le hicieron súper corta? Ahora ya me doy una vuelta y están todas las manos arriba. Así que bien, porque estamos terminando y el resto, chiquillos, es lo mismo. Si vamos a estar analizando lo mismo y los mismos, ya pasamos todos los controles. Ahí ya tenemos listo el flujo 70. Vamos al de acá, que es chiquitito, para que terminemos 70-60. LT 60. Nombre del elemento. Aquí ya con más personalidad. Denle, chiquillas. Chiquillas, han participado, pero esta es la primera clase que participan tanto. Así que denle nomás porque está bien la participación. Es un controlador de nivel de... ¿Cómo que controlador de nivel? ¿No? Un Pero transmisor. se llama Ah, no, sí, LT. está bien desde el lado. Perdón. Transmisor de nivel, ahí sí. Ya. Transmisor de nivel. ¿Y qué lazo está haciendo este? Cascado, ¿no? Oh. ¿Cuándo es cascada, transmisor? ¿Cuándo se hace cascada? No, en verdad no sé, profe. Ya. ¿Matías o el joven que está respondiendo? Transmisor de nivel. ¿Prealimentado? ¿Cuánto? Prealimentado. Mi pregunta, ¿está leyendo la perturbación? Ah, ese realimentado. ¿Ah? Eso no es lo La variable salida. Ya. Si Nivel. está leyendo la variable de salud, entonces, ¿frente a qué lazo estamos presenciando? Sería realimentado. Ah, Eso sería realimentado. ¿Se dan cuenta, chiquillas? Vienen harto, así que pongan atención. Realimentado nivel 2. Variable controlada. ¿El nivel? Nivel. ¿Y variable que se mide? ¿Qué variable está midiendo aquí? El nivel del tanque 2. Nivel. TK2, claro. Porque esto va a ir en una tabla, así que tienen que especificar. ¿Clase set point? No aplica. no. No aplica. No, aplica porque es un sensor. Voy para allá. Francisca, María, Matías, Valentina, Matías Ojeda y Rocío Fuente. Aprieta la manito antes de pasar para el otro lado.
No levanto el otro para poder hacerle una buena. Perfecto. Ahora voy a pasar para el otro lado, así que levanten. Ya, me falta Javier Alfredes, Víctor Palme y Francisco Javier. Javier Alfredes, vale. Víctor, Palma y Francisco Javier, ¿estamos? De repente puede ver que lo haya marcado ya y lo que pasa es que cuando da la vuelta. Bueno, Francisco Javier, no sé si está por ahí. Ya. Pero imagino que se entiende porque la mayoría del curso lo entendió. Borramos. Ya teníamos el LT60, entonces ahora vamos al LC60. Más fácil ahora porque ya descubrieron la estrategia. LC60. Nombre del elemento. Chiquilla, nombre del elemento. Usted me interesa porque... Controlador de flujo. Compañera, con seguridad. nivel. Dígalo con seguridad. De nivel, controlador de nivel. Eso, controlador de nivel. ¿Se da cuenta que ahora dijo de nivel y de nivel porque está segura? ¿Por qué? Porque se equivocó. Pues entonces se realimentó y dijo, no, pues, esta cuestión dice L, nivel. ¿De qué nivel? ¿Qué nivel estamos analizando? Del tanque 2. Del TGA2. ¿Tipo de estrategia? Tiene 4 estrategias: realimentado, prealimentado, razón o cascada. Tipo de estrategia. Estamos leyendo el nivel y la variable de salida. ¿Qué tipo de estrategia es esta? Realimentado. Realimentado porque lee la variable de salida. ¿Variable controlada, compañero? El nivel del tanque. Mire, compañero, a usted le va a ir bien, porque en realidad está entendiendo todo. ¿Variable que alimenta al controlador? El nivel. ¿Clase set point? Local. ¿Por qué? O sea, por ser un lazo realimentado. Por ser un lazo realimentado y por interfacear con la variable de salida set point local. Ahí tenemos listo el 60 y el 60. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy repitiendo nuevamente. Como leyó la variable de salida y está solidario al 60, realimentado. No hay cascada porque no tiene nada que ver con la variable de actuación. Por eso no hay cascada. ¿Me explico? Cuando tiene que ver con la variable de actuación, es cascada. Pero cuando no hay nada ahí, es simple. Ya, voy para la pizarra. O sea, voy para el monitor. Francisca Campos, Rocío, Fabián, ¿entendieron? Ya, Matías entendió. Francisca entendió. Rocío, Fabián, Matías Ojeda, Verdugo, Francisco Javier. Francisco Javier, ya lo vi ustedes. Voy para el otro lado. Ahora pónganme la manito, ya. Mariana la vi, Javiera también la vi. Valentina Roja, Víctor Palma y Matías Catalán. Ya, Valentina Roja. Vale, Matías Catalán y Víctor Palma. Ya. No está Víctor Palma, así que estamos ok. Vamos al otro. Y ya nos queda súper poco. Y los restos es leer el plano, así que no tenemos ni un problema. Estamos listos. Esto es realimentado. Y se pueden del tipo local. Vamos acá, pues miren, fíjense, aquí tenemos el FT80 y el FT80. Está censando el flujo 3, FT80. Nombre del elemento y clases y estrategia. El FT80. El que está acá abajo. ¿Qué
¿Cuál es el nombre del elemento FT80? Transmisor de flujo. Transmisor de flujo. ¿Para qué tipo de control? Realimentado. ¿Por qué está diciendo realimentado? ¿Acaso él lee la variable de salida? Prealimentado, ¿no? ¿Por qué prealimentado, compañero? Porque estaba viendo la perturbación y no ¿Y? veo que, o sea, no, es que estaba viendo el circuito que no afectaba a un Claro, usted actuador. tiene que fijarse en esta suma que hay aquí, y en la suma fíjese que el otro está realimentado. ¿Me explico? Porque él lee la variable de salida, pero él está viendo, como decíamos con el compañero, lo que entra menos lo que sale. ¿Me explico? ¿Se entiende o no? ¿Compañero? Vale, entonces, transmisor de flujo, ¿cómo sería, cómo diríamos esta parte? ¿Cuál es la estrategia? Profe, ¿Ah? le voy a pedir un favor. Dígame. Si puede bajar un poquito la cámara, porfa, o levantar la pizarra. Es que no se logra verlo de abajo. ¿Lo de abajo o lo de arriba? Lo de abajo. ¿Ahí? Ahí bajé, ya no puedo bajar más. Sí, algo. Sí. Pero Yo lo dígame. veo, vale. Quizás que te aparece Yo la también. barra de como de la Sí, herramienta. Cuando sí, desaparece se ve bien. ¿Y cómo se saca? No sé, a mí sale sola cuando dejo mover el mouse. Ah, qué Claro, boom, lo ¿La siento. tuya no desaparece? La verdad creo que no, pero voy a dejarlo mucho rato al lado a ver si funciona. No es que no me he fijado en verdad, pero ahora está. hágale doble clic para que abra la pantalla completa y ahí en pantalla completa le va a desaparecer. eh, sí, o sea, por lo menos ahí se ve un poco, mucho más de lo que se veía, así que ¿Ya? ya. Arriba me Gracias. falta un poquito, le subo, ¿cierto? Ahí. Ahí le subo un poquito. ¿Se ve ahora? Ahora se tiene que ver toda. Sí, profe, ahí está bien. Ahí está bien, ya. Gracias. Entonces, estamos en el FT80 acá. Transmisor de flujo. ¿Cuál es la estrategia? El prealimentado. ¿Para qué? Prealimentado, ¿para qué está prealimentando? ¿Para qué control está alimentando? ¿A qué controlador va? ¿Cuál es la variable? ¿Prealimentado para qué? Para un controlador de nivel. Eso, compañero, prealimentado para nivel TK3. Variable controlada. Nivel del tanque, TK3. Eso, compañero, nivel TK3. Variable que alimenta al controlador. Variable que alimenta al controlador. ¿Con qué variable lo está alimentando? Con el flujo F3. Eso, compañero, usted está súper bien. Flujo F3. ¿Clase set point? Ahí no aplica. No aplica, porque es un instrumento. Ya, chiquillos. Francisco, Javier, María Elena, levántenme la mano por todos los de la primera fila. Si es que entendieron. Ya, María, Javiera, Valentina
Valentina, estoy en esa parte, disculpen. Vale, Matías Catalán y Francisco Javier, me paso a otro lado tiro. Francisco Javier. Vale, Matías Catalán, ahí lo vi. Ahora sí, ya, el único que no vi aquí fue a Matías Ojeda, Valentina Rojas, Rocío Fuente, parece que recién la vi. Matías Ojeda y Valentina, perfecto. Rocío Fuente la había visto, ¿cierto? ¿Está bien? Perfecto. Borramos entonces. Y ahí tenemos listo el FT80. Y ahora, como sabemos que la cuestión es prealimentado, aquí se simplifica el tiro porque ustedes saben que ahora viene el control, el LC80. LC80. Nombre del elemento y estrategia. Chiquilla, primero la chiquilla. Nombre del elemento. Control de nivel. Control de nivel. Controlador de nivel, ¿ya? ¿Y cuál es la estrategia? Nivel TK3. ¿Qué estrategia tiene? Compañero, Prealimentado. ¿por qué prealimentado? O sea, siguiendo la línea de que es el mismo proceso. ¿Por qué prealimentado? La variable de perturbación. Eso, está leyendo la variable de perturbación. ¿Prealimentado para qué? ¿Para qué está leyendo la variable del flujo? ¿Cuál es la variable principal? Ah, no, ahí está bien, porque dice nivel tanque 3, dice controlador de nivel tanque 3 prealimentado, está bien. Variable controlada. El nivel del tanque. Nivel TK3. Variable que alimenta al controlador, nuevamente. ¿Con qué se alimenta ese controlador? Ahí lo está haciendo. Con el flujo ¿Qué flujo? del tanque. O sea, de F3. ¿F3? F3, por supuesto. ¿Ve, compañera, que ya está entendiendo bien? ¿Y clase set point? No aplica. No. Ah, sí, perdón. Es un controlador. Cierto. No tiene. No tiene, vos. Todos los prealimentados Ah, no esto no tienen. tenía. Ay, profe, ¿ve? Me hace dudar. No, es que por eso, los prealimentados, compañera, no tienen No tiene. nunca. Los sensores no aplican. ¿Me explico? Sí. Ya. Nos queda poco, así que voy a consultar. Y está buena esta Profe, clase porque... Dígame, profe. La válvula no entra en esto. No, en ¿La estos actualidad de la análisis no válvula? entra. Lo que pasa es que yo lo hice entrar porque justamente el J20 es como una válvula, ¿te das cuenta? Mira, el TT10 es como el FT40, el TC es como el FC70, el TT20 es como el FT70, porque los dos son esclavos. Pero si te das cuenta, la válvula le llega una señal y abre y cierra. Pero aquí, como no es una válvula, sino que un job control le tiene que llegar un set point por ser controlador. ¿Me explico? Ah, claro. Es un poquito distinto. Es un poquitito distinto, si te das cuenta tú. Yo aquí no consideré la válvula porque no es parte de la instrumentación. Pero en este caso, como esto es parte de la instrumentación, se consideró, ¿me explico? Pero cumple la misma función en términos de estrategia, o sea, sensa las temperaturas y ve la razón en temperatura y actúa sobre la temperatura esclava. Sensa los flujos y actúa sobre el flujo esclavo. Pero la estrategia es la misma, o sea, tres instrumentos siempre. 1, 2 y el que divide los dos instrumentos. ¿Y dónde actúa en una válvula? En esta actúa en un controlador de potencia.
¿Se entiende ahora? Sí, profe. Ya. Entonces el LC80 también estaría listo. Y nos vamos al LT90. LT90, compañeras. Nombre del elemento y estrategia. Este es el LT90. Transmisor de nivel. Ya. Transmisor. Ah, ese es 90. Profe, que está abajo es 100. Al tiro. ¿De nivel de qué tanque? TK3. TK3. 3. TK3. ¿Con qué estrategia, compañera? ¿Realimentado? ¿Por qué? Porque se sumaba con el prealimentado, pero no sé, porque la variable de salida. Eso, compañero, lo logró, estamos terminando y lo logró, eso tenía. ¿Sabe qué, compañera? El método que yo aplico se llama método socrático y las que tienen que hacer parir el conocimiento se llaman mayéuticas. Y usted acá hace la mayéutica, me explico, porque yo sé la respuesta de esto, ¿me entienden? Pero tengo que lograr que ustedes la respondan, pues, ¿me entienden? Y no yo soplándole, por eso el compañero se queda callado, porque el compañero, como sabe, me entiende que quiero hacerlas pensar a ustedes, pues, para que ustedes también entiendan lo mismo, ¿me entienden? Eso se Sí, llama profe. mayéutica, ¿me explico, Rocío? O sea, Sí, profe. está bien lo que hiciste la reflexión. Si él lee la variable de salida, que obvio, si está leyendo el nivel, aquí está leyendo el flujo, no puede ser. Entonces, este es un control realimentado con set point del tipo local y como hay una suma, es un realimentado más un prealimentado, ¿me explico? Entonces, transmisor de nivel TK3, ¿qué variable, cómo se llama el lazo, Rocío? ¿El realimentado? O Lazo realimentado. Acuérdate, realimentado profe, ¿el lazo porque es lo mismo que la lee... estrategia? ¿Ah? ¿El lazo es lo mismo que la estrategia? Claro, Como porque que- tú decís, Ah, ya. es que no, la estrategia es realimentado, lo que pasa es que yo le puse, por decir, nombre y el apellido. Ah, ya. Lazo realimentado de nivel, pues entonces se pone lazo realimentado o realimentado, podéis poner realimentado. Pues Ok. si ya definiste el transmisor de nivel, realimentado. ¿Me explico? Le puse lazo realimentado porque estamos analizando el lazo 90. ¿Me explico? Sí. Ya, Rocío, pregunta, variable controlada. El nivel del tanque 3. Perfecto, ¿te das cuenta, Rocío, que ahora lo dijiste de corrido? No, nivel del tanque 3, no fue así, fue nivel del tanque 3. Pero te das cuenta que ya estamos terminando, pero igual estamos lográndolo. Variable que alimenta al controlador. En este me confunde porque a veces son los niveles y a veces los flujos. No, pero En mira, según yo, fíjate bien, para que no te confundas. Tenemos en análisis el LT90, ¿cierto? ¿Qué está leyendo el LT90? Nivel. Entonces, ¿la variable controlada es nivel? Sí. ¿Y la Sí. variable que alimenta al controlador, cuál va a ser? ¿Con qué se está alimentando este controlador? Ah, con el nivel. Con el nivel, pues, ¿me entendés? Sí. Y ahora la pregunta, ¿lleva set point? Local. Sí, es local. ¿Por qué si estamos analizando un transmisor? Pues, Ay, lo siento, pensé que era controlador. la otra, pues para la otra viene, es que como va todo de la mano, por eso se confunde, ¿me entiendes? Sí. Ya. Entonces, clase set point, Ah, no tiene, no aplica. no aplica, ahora sí, no aplica. Ya, voy para allá.
Francisca, Matías, Valentina, pónganme manito arriba si entendieron esta parte. Ya, Matías, Ojea, perfecto, voy para el otro lado. Espérenme. Ya, Francisca Campo la vi, Francisco Javier y Rocío Fuentes la vi. María Nene, Javiera Freddy y Víctor Palma. Perfecto. ¿Me han entendido? Sí, chiquillas, ¿cierto? O sea, no me están levantando la mano porque sí. Me imagino. Si no entienden, me quedo con la gente que no entiende. Ya estamos terminando. Tenemos listo este. Me falta el LS90. Aquí está, Rocío, de lo que estábamos hablando recién. LC90. Nombre. Rocío. Controlador de nivel. Controlador de nivel. Controlador de- Correcto. Controlador El tanque 3. de nivel. Eso. Del TK3. ¿Qué estrategia? Realimentado. Porque lee la variable de salida. Sí. Variable controlada. El nivel. ¿De Del qué? tanque. Del tanque 3. Eso. Variable que alimenta al controlador. También el nivel. Eso, compañera, ve que iba a entender al final. TK3, bien. ¿Y clases Ahora sí Endpoint? local. Ahí el local, pues compañero, perfecto, la felicito porque ahora me contestó toda la línea sin ni una duda. Y eso significa que está entendiendo. Listo. Voy a preguntar, espérenme un poquito. Antes de hacer la pregunta les voy a preguntar. Fabián, Matías, Valentina, Matías, Francisca, ¿se entendió? Sí, se entendió. A esta altura ya se está entendiendo. Perfecto. Francisco Javier, María Elena, Javiera, Víctor Palma, Rocío Fuentes. Rocío, perfecto. Ahora, claro, pues ahora ya entendieron todo. Nos faltan el puro realimentado y la cascada y estamos listos. Eso es todo. Oigan, en todo caso, este gigantesco ejercicio, yo hago un pedacito nomás en este, pues no se imaginen que aquí esta cuestión yo se la di hecha y van a ver que la chorrera de instrumentos son por lo menos, si llegué al 100 son 11 instrumentos para abajo y este se repitió por 2, entonces son 12 instrumentos para abajo. No tan grande, no es en la prueba, está como medido para que no es este tipo de PNID, sino que este PNID lo hice para modo de ejemplo, porque así se acostumbran con algo complicado, entre comillas, porque después se van a dar cuenta que no es complicado. Ya, vámonos al TT100. TT100. Rocío, nombre, elemento y estrategia. Miren, el TT100, TC100 y después se da un flow y un transmitter. Ese es el lazo. ¿Hay esta cascada? No, acá está la cascada, acuérdense, siempre en la actuación está la cascada, pero acá todavía estamos en un lazo. El TT100, ¿cómo se llama el TT100? Se me La confunde la variable. palabra de T, pero sé que es de temperatura. Sí, entonces, ¿cómo se llama? ¿Transmisor? ¿Ya? Entonces, la palabra completa y la estrategia. Ah, transmisión de temperatura del ¿Qué tanque 3. temperatura? Ah, estrategia, perdón. Transmisor de temperatura ¿de qué tanque? Del 3. Del TK3, ¿cierto? ¿Y la estrategia? ¿Prealimentado? ¿Está leyendo usted una cosa que no es la temperatura? No. Entonces, ¿por qué me dice prealimentado si acuérdese que el controlador Porque tiene había que una ver con la suma, pero sí, es temperatura? verdad. Lo siento, profe, ya es realimentado. Pero tranquilo, si total, mire, compañera, si el control, si usted entendió de qué se trata el control realimentado, era de esto, o sea, de ver el error y arreglarlo, pues, de eso se trata. Claro, no es la prueba, pues aquí. ¿Se entiende? Entonces usted se está dando cuenta que se está equivocando, pues, y eso es lo importante, que se dé cuenta dónde están los errores. Pues. Entonces, transmisor de temperatura del tanque 3, estrategia,
Ah, perdón, realimentado, ¿Y por qué? porque lee la variable salida. Eso, compañera, bien. ¿Variable controlada? La temperatura del tanque 3. Temperatura de TK3. ¿Variable que alimenta al controlador? La temperatura ¿De qué? del tanque 3. ¿Clase setPoint? No aplica. Eso. Listo. Voy a preguntar, espérenme un poquito, les digo al tiro. Clic, ya. Fabián, Matías, Valentina, Matías, Francisco Campos, la única que tengo, ¿entendieron? Ya, perfecto. Me voy para el otro lado y les pregunto a los otros compañeros. Levanten la manito, ya. Veo a Francisco Javier, Javier Alfredo, María Nene, Rocío Víctor, Francisca Campos, ya, perfecto. Estamos, que terminamos, así que esperen un poquito. Voy para otro lado. Muy bien, muy bien. Esta clase sí que me ha gustado porque han participado harto, por lo menos 3 alumnos contestando, alta la participación. Y aparte la clase va a quedar grabada, así que va a ser excelente. Lo que sí, no tengo acceso al Facebook, así que les voy a mandar un correo para poder que la vean en YouTube. Ya. Hicimos entonces el TT100 y ahora nos vamos al TC100. TC100, Rocío, nombre del elemento y estrategia. Transfusor. Ah, no, ¿Cómo? espera, controlador. No, Panic. Controlador de temperatura Controlador de temperatura. del tanque 3. La estrategia. Realimentado. ¿Cuánto? Realimentado. ¿Cuánto, discúlpame? Realimentado. Eso, realimentado. ¿Por qué? Porque lee la variable de salida. Perfecto, la variable de salida es temperatura. ¿Variable controlada? La temperatura ¿De qué del tanque tanque? 3. ¿Variable que alimenta el controlador? La temperatura del tanque 3. ¿Clase setPoint? Local. Perfecto, compañero. ¿Ve que al final entendió? Ya. Estamos listos entonces con el TC100. Nos faltan solamente dos, el FT y el este. Y ya saben más o menos cuál es la estrategia de esto que estoy dando. Voy para allá, pregunto. Fabián Verdugo, Matías, Valentina, Matías Ojeda, pongan mi manito arriba, ¿se entendieron? Perfecto. Voy para el otro lado. A ver si orden. Francisca Campos y Rocío Fuentes ya. Perfecto, ¿entendieron? ¿Se dan cuenta de que cada vez más rápido? Ahora que estamos terminando, no me demoré nada en dar la vuelta, están todas las manos arriba. Perfecto. Ya, por último, esto nos va a ayudar si la causa y el efecto la tengo explicada en todo caso en los videos. Así que no hay problema si ustedes quieren investigar cuál era la otra parte de la materia. Esta cuestión nos falló el asunto que nos dieron un jueves feriado que nadie se presupuestaba. Vamos al FT 110. FT 110. Nombre del elemento y estrategia. FT 110. Transmisor de flujo. Transmisor. Claro, transmisor de flujo. Ahí. ¿Qué? Transmisor de flujo. ¿Qué flujo? Flujo FA. De flujo FA. Es ¿Qué estrategia? acá. Cascada, por supuesto, porque está afectando a la variable donde uno va a actuar. Cascada. Variable controlada primaria y variable controlada secundaria. O variable clave y variable maestra.
En la cascada siempre hay variable controlada esclava y variable controlada maestra. Entonces la maestra es el flujo. ¿Ah? 1-3. A Es que sé ver, cuál es la maestra y el flujo 1-3. el flujo 1.3 está acá, compañera. Ay, eso tengo anotado. Lo Esto tengo es mal flujo entonces. de al agua. revés. Ah, ya. No, ese era en el Entonces no enunciado, sale bien. No, Entonces, yo lo tengo mal escrito los diagramas. Lo ya, estoy leyendo a través del diagrama. ya. Entonces, variable controlada, ¿qué está controlando el lazo 100 y 110 a la vez? ¿Qué están La controlando? temperatura. La temperatura. Variable maestra es temperatura de qué estanque 3. y variable esclava. ¿Qué ¿El variable flujo? está controlando la variable esclava? ¿El flujo? El flujo, como con seguridad el flujo. ¿Qué flujo? A. Flujo A, FA. Variable que alimenta al controlador. Variable que alimenta al controlador. ¿Con qué lo está alimentando? Con flujo ¿Qué flujo? de temperatura. ¿Cómo, compañera? Miren, este flujo está alimentando a la Leí temperatura. FT. Esto va para allá y esto va para acá. El TC no alimenta nada. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, variable que alimenta al controlador. El flujo. ¿Qué flujo? A. Flujo FA. ¿Clase set point? No. ¿Cómo Con no? sensor. ¿Cómo no? Pero si un sensor. No aplica. ¿Está Ah. bien? ¿Está bien? Sí. Ya. ¿Se entendió el resto? Dígame, Fabián, Matías, Valentina, Matías, ya Francisca. ¿Ya? ¿Ya? ¿Fabián Verdugo? Sí me surgió la duda con el maestro y el esclavo. Es que parece que lo había dicho al principio, pero se me olvidó. Porque era. Ah, porque fíjate, siempre aquí en la cascada en sí es clava. Si te das cuenta que el nivel es el maestro, ¿cierto? Y es Ah, obviamente. Entonces, mira, fíjate, el nivel es el maestro y esto de aquí es clavo. Pero tiene la variable primaria, que es el nivel, y la variable secundaria, que es la esclava, que es el flujo. Lo mismo pasa ya, acá. ya. Pues. La variable principal es temperatura, pero para poder levantar el flujo de agua, él tiene que negociar con un flujo para poder levantar la temperatura. Que mientras más flujo de agua dé, baja la temperatura, y mientras menos flujo, sube la temperatura. ¿Me explico? Sí, profe. Ya, ahí lo entendí. ¿Ahí se Gracias. entiende? Ya. Nos queda el último, el FC 110. Y estaríamos chiquillos. FC 110. Nombre del elemento y estrategia. Dele Rocío. A. Controlador de flujo del estanque 3, sí. Controlador de flujo, maestro, esclavo. Flujo es esclavo, ¿Por qué? ¿no? Pero si es que en la anterior usted Porque, me dijo cuál era la variable maestra y cuál era la variable esclavo, ¿no? claro, ¿Cuál es la variable maestra? la temperatura, Eso, entonces este controlador de flujo, ¿qué es lo que es? esclavo.
¿Qué estrategia? Cascada. Eso, cascada. Variable controlada, nuevamente. Variable maestra. ¿Cuál es la variable maestra? La temperatura. Del TKT. ¿Y la variable esclava? El flujo del TKT. Ah, de FA. El flujo FA. Variable que alimenta al controlador. Este se alimenta de acá. ¿Qué variable lo alimenta? El flujo. ¿Qué flujo? FA. Ya. ¿Y la clase setPoint? ¿De dónde le llega el setPoint? Eso es. Lo tengo. Anotado. Es remoto. Remoto. ¿Y quién se lo entrega? El flujo. No, el setPoint. ¿Quién lo entrega? Ah, eso no sé. Compañero, ¿quién entrega el setPoint? La variable maestra, en este caso la temperatura. Ah, Pero ¿quién entrega el setPoint? Específicamente el tag number que entrega el setPoint. el TC100. Eso. ¿Y qué clase de setPoint entrega el TC100? Remoto. Eso. Y ahí estamos listos. Este está listo y este está listo. Este le entrega aquí el setPoint del tipo remoto. Y este tiene un setPoint del tipo local porque interactúa con la variable de salida. Y este tiene un setPoint del tipo local porque interactúa con la variable de salida. Este no lleva setPoint. Este ahí lleva setPoint. Este lleva setPoint porque es esclavo. También este lleva un setPoint esclavo. Cascada. Tenemos realimentado, lleva setPoint local porque lee la variable de salida, lleva setPoint remoto porque las cascadas siempre lleva setPoint remoto el FT40, aquí no lleva setPoint porque está haciendo una prealimentación, y en el otro él da el setPoint porque es en este caso parte de la prealimentación y en este caso es maestro en el control de razón, y da el setPoint remoto, y este se ajusta al flujo que está saliendo. En este caso el controlador es realimentado, es una realimentación simple, como leer la variable de salida, setPoint del tipo local, y abre o cierra la válvula. Tenemos el control del porcentaje de razón de temperatura, temperatura 1, temperatura 2, establece la razón, le da el setPoint la variable maestra. Vamos acá, si censamos flujo y vamos al nivel, vemos claramente que no tiene nada que ver el flujo con el nivel, por lo tanto estamos en presencia de un prealimentado, no lleva setPoint, y se junta con un realimentado que sí lleva setPoint del tipo local porque interactúa con el nivel de la variable de salida que es en el tanque 3, y con eso abre o cierra el F13. En el control de temperatura lee la variable de salida, por lo tanto este lleva setPoint del tipo local, pero como FA presenta mal suministro, hay una cascada que él le da el setPoint, él recibe alimentación desde el flujómetro, pero de acá recibe órdenes, abrir y cerrar, y él aquí arregla la cascada para poder que el flujo FA, que tenía mal suministro, tenga mejor suministro. ¿Se entendió, chiquillos? Pónganme manito arriba, por favor. Ya. Matías Ojeda. Espérenme, no me he pasado porque... Matías Ojeda. Vale. Voy para el otro lado. Ya, María Nene, Javier, estoy bien, Víctor Palma, Rocío, Francisca Campos, perfecto. Ya, voy a parar la grabación, ¿está bien? Porque ahí ya resolvimos todo, ¿cierto? Sí, profe.